Mi gran venganza será esta. Es mayor que los billetes que mi suegra me arrojó, me golpearon, en la mejilla. 150 euros que, tras abofetearme, cayeron esparcidos por el suelo. Fueron 3 largos años de dedicación, levantándome a las 5 de la madrugada para preparar el desayuno, limpiar la casa e incluso darle masajes en la espalda a mi suegra. El precio de aquella conmovedora entrega eran unos míseros 150 euros. Mi marido, mientras tanto, me observaba con una sonrisa burlona. Aquella noche lluviosa, me echaron de esa casa como a un perro, pero mi suegra no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Decidí que no, iba a soportarlo más. Durante 20 años, fui la eminencia gris que movía los hilos de la política y la economía de España. Una mujer a la que los presidentes de las grandes empresas acudían presurosos con una sola llamada y ante la que, incluso el fiscal general del Estado agachaba la cabeza. Hice una sola llamada. Señor Balbuena, tenemos que deshacernos de alguien. Poco después, la casa de mis suegros se sumió en el caos. ¿Qué les habría ocurrido? Antes de empezar con historia, si le dan a me gusta y se suscriben, y me dejan un comentario diciendo, ¿desde dónde me escuchan? Desearé que la felicidad les inunde allá donde estén. Las yemas de los dedos de Sofía temblaban ligeramente. A las 4 de la madrugada, la cocina estaba impregnada de una mezcla de olores a especias que le llegaba hasta la nariz. Sofía llevaba 3 días sin apenas dormir, de pie frente a la tabla de cortar. Bajo sus ojos enrojecidos se dibujaban unas profundas ojeras y sus nudillos estaban cubiertos de pequeños cortes. Hoy era el día de la cena de celebración por el nombramiento de su marido, Javier, como candidato a Canciontra, ministro. Desde que se casó y entró en esa casa hace 3 años, Sofía nunca había revelado su pasado. En su época como responsable de la intendencia de una de las familias más ricas de España, gestionando todos los secretos patriarca, no había asunto que no pasara por sus manos. Sin embargo, dejando atrás aquellos días de esplendor, Sofía lo había abandonado todo en busca de una felicidad sencilla. Se hizo pasar por la hija de una familia humilde y entró en esa casa confiando únicamente en el amor. Sofía colocó un solomillo de ternera que había sacado del frigorífico sobre la tabla de cortar. La forma en que examinaba la veta de la carne, moviendo la muñeca con suavidad, denotaba una gran pericia. Su destreza con el cuchillo era demasiado experta para ser la de una simple ama de casa. Estofado de rabo de toro, cochinillo asado al estilo segoviano, pimientos del piquillo rellenos, besugo a la madrileña, todos ellos, platos que representaban la quinta esencia de la alta cocina española. Sofía tenía experiencia en la preparación de innumerables banquetes de estado de su época trabajando para la influyente familia. Reavivando esos recuerdos, fue completando cada plato con esmero. 1 hora antes de que llegaran los invitados, Sofía por fin colocó todos los platos sobre la mesa. Las coloridas viandas, dispuestas sobre lujosas vajillas de porcelana, parecían un cuadro. Agotada, se dirigió al espejo del baño. Se presionó los párpados hinchados con los dedos y, de repente, su mirada se encontró con la de su reflejo. No era la misma de antes. Aquellos ojos que antes miraban al mundo con orgullo, ahora parecían apagados. Sofía intentó esbozar una sonrisa, pero en el espejo solo se dibujaba un gesto forzado. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Sofía les recibía con una profunda reverencia cada vez que se abría la puerta. Los superiores de su marido, Javier, personalidades del mundo de la política y los influyentes contactos que su suegra, Pilar, se había esmerado en invitar. El Perú-Para, amplio salón se llenó del aroma de caros perfumes y del sonido de las risas. La suegra, Pilar, estaba sentada en el centro de todo aquello, como una reina. Lucía un grueso collar de perlas, y los anillos de sus dedos centellaban. Desde que se convirtió en una nueva rica, a Pilar siempre le había gustado ostentar su riqueza.
Finalmente, comenzó la cena. Sofía, con cuidado, fue llevando los platos al centro de la mesa. Cada vez que depositaba uno, los invitados prorrumpían en exclamaciones de admiración. Dios mío, miren este cochinillo. La piel está tan crujiente y la carne tan tierna que se deshace en la boca. Es mejor que en muchos asadores de renombre. Un caballero de mediana edad sentado, a su lado añadió, tras probar un sorbo de la salsa: el punto de sal es perfecto, sin ser excesivo, y tiene un sabor profundo. No es obra de una aficionada. Es realmente exquisito. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. Pensó que las 3 noches en vela habían merecido la pena. Pero su alegría duró poco. Su suegra, Pilar, tomó los cubiertos, cortó un trozo de cochinillo y se lo llevó a la boca. Mientras lo masticaba, su expresión se fue torciendo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Pilar dejó caer los cubiertos con tinta estrépito sobre el plato. El ruido fue tan agudo que la animada conversación de la mesa se silenció al instante. Todas las miradas se clavaron en Pilar. Sofía, con el corazón en un puño, observó los labios de su suegra. Lentamente, estos se abrieron. ¿Cómo te atreves a servir esta comida de mercado en la mesa de un futuro ministro? La voz de Pilar era fría y cortante, como si un punzón de hielo le atravesara los oídos. El rostro de Sofía palideció. Se nota que la cabra tira al monte, se burló Pilar con una risita. Un murmullo se extendió entre los invitados. Sofía apretó con fuerza las manos en el delantal. Las uñas se le clavaban en las palmas, pero no sentía dolor. Lo siento, suegra. Si no es de su agrado, puedo prepararle otra cosa. La voz de Sofía temblaba, intentaba mantener la calma, pero sentía la garganta seca. Pilar la interrumpió, con un gesto de la mano. Déjalo. La comida apesta a pobreza. Por mucho que la adornes, la miseria siempre sale a relucir. Ante aquellas palabras, algunos invitados desviaron la mirada, avergonzados. Pero nadie salió en defensa de Sofía. Sofía miró a su marido, Javier. Él jugueteaba con su copa de vino, mirando por la ventana, como si lo que estaba ocurriendo no tuviera nada que ver con él. Sofía sintió que algo dentro de ella se desmoronaba lentamente. 3 años. 3 años levantándose al alba para cocinar, lavar la ropa, limpiar, darle masajes en la espalda a su suegra y planchar los trajes de su marido. Nunca se había quejado. Lo hacía por amor, porque quería formar parte de esa familia. Pero en ese preciso instante, Sofía comprendió. Comprendió que en esa casa no era más que una sirvienta. Por mucho que se esforzara, por mucho que se sacrificara, para ellos siempre sería la nuera de origen humilde. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. Apretó los dientes y se contuvo. Si se echaba a llorar en ese momento, sentiría que todo había terminado de verdad. Pilar se dirigió a los invitados con una sonrisa radiante. No se preocupen. He encargado algo especial. Comamos eso. Mi nuera no tiene muy buena mano en la cocina. Je. Una risa forzada recorrió la mesa. Sofía, con la cabeza gacha, se retiró lentamente a la cocina. Las risas y los cuchicheos la siguieron. Cada paso le pesaba como si llevara grilletes. Apoyada en un rincón de la cocina, los hombros de Sofía temblaban ligeramente. Los platos que había preparado durante 3 noches en vela, el esmero con el que había trabajado hasta cortarse los dedos y sentir que la espalda se le partía, todo había sido pisoteado con una sola palabra. Apoyada en la pared, Sofía miró al techo. La fría luz del fluorescente la observaba desde arriba, a través de su visión, borrosa. Oyó el estruendo de 3 años de esfuerzo derrumbándose, y entre los escombros, algo que Sofía se había esforzado por reprimir, comenzó a despertar, lentamente. Pasadas las 11 de la noche, los invitados empezaron a marcharse. Sofía, de pie en la entrada, se despedía con reverencias. Los invitados pasaban a su lado sin apenas mirarla.
Cuando el coche del último invitado salió por la puerta, un pesado silencio se apoderó de la casa. Sofía, agotada, entró en el salón. Sobre la mesa, sus platos permanecían intactos. El estofado de rabo de toro se había enfriado, los pimientos rellenos se habían resecado. El esmero de 3 noches en vela, abandonado como basura. Sofía, conteniendo un profundo suspiro, empezó a retirar los platos. Entonces, una voz afilada la interpeló desde atrás. «Tú, ven aquí». Era su suegra, Pilar. Sofía, con un plato en la mano, se giró lentamente. Pilar estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, mirándola con desprecio. A su lado, su marido, Javier, permanecía de pie con los brazos cruzados. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza, con un mal presentimiento. Pilar se levantó lentamente del sofá. El taconeo de sus zapatos de aguja resonaba en el suelo de mármol mientras se acercaba. Sofía, instintivamente, retrocedió un paso. «¿Sabes lo que has hecho hoy?». La voz de Pilar era grave y contenida. Se notaba que reprimía la ira a duras penas. «Lo siento, suegra, he fallado, no es que hayas fallado». Pilar la interrumpió con una mueca de desprecio. «¿Servir esa porquería en la cena de un candidato a ministro? Me has dejado en ridículo delante de todo el mundo». Los labios de Sofía temblaron. La indignación le subía por la garganta, pero se la tragó. Sabía que si replicaba, la situación solo empeoraría. Pero las siguientes palabras de Pilar superaron por completo sus expectativas. «Haz las maletas». Sofía no daba crédito a lo que oía. «¿Qué? Suegra, ¿qué quiere decir? ¿No me entiendes? Lárgate de esta casa ahora mismo». Los ojos de Pilar brillaban con frialdad. No era una broma. Lo decía en serio. Sofía sintió que le faltaba el aire. «Suegra, si he hecho algo mal, lo corregiré. Por favor, deme una oportunidad». «¿Una oportunidad? Te he dado 3 años». Pilar soltó una carcajada. «Te he observado durante 3 años y no sirves. No tienes clase. No encajas en nuestra familia». Sofía miró a su marido. Javier seguía con los brazos cruzados, mirando por la ventana, como si la situación no tuviera nada que ver con él. «Cariño, no vas a decir nada». La voz de Sofía temblaba, teñida de desesperación. Pero Javier ni siquiera se giró. Se limitó a espetar con frialdad. «Haz lo que dice mi madre». En ese instante, la mente de Sofía se quedó en blanco. 3 años. Se había levantado cada día a las 5 de la mañana para cocinar, planchar los trajes de su marido y soportar los caprichos de su suegra. En las fiestas, se le hinchaban los dedos de tanto preparar comida y en las celebraciones familiares pasaba las noches en vela cocinando. Nunca se había quejado. Y ahora, las únicas palabras que salían de la boca de su marido eran esas. «Haz lo que dice mi madre». El color desapareció lentamente del rostro de Sofía. Sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Lo que creía que era amor, lo que creía que era una familia, todo se derrumbó en un instante. Pilar sacó algo de su bolso. Eran 3 billetes de 50 euros. Los sostuvo entre sus dedos y se los arrojó a la cara a Sofía. ¡Paf! Los billetes golpearon la mejilla de Sofía antes de caer esparcidos por el suelo. Sofía no podía moverse. Se sentía como si todo su cuerpo se hubiera convertido en piedra. 150 euros. Es el pago por tus 3 años de servicio. La voz de Pilar estaba cargada de burla. Y es mucho. Créeme, con tu situación familiar, con esto podrás vivir unos cuantos meses. Ja, ja. Sofía bajó lentamente la mirada hacia el suelo. 3 billetes de 50 euros estaban esparcidos sobre el mármol. La luz de la lámpara de araña del techo se reflejaba fríamente en ellos. Los billetes se reflejaban nítidamente en las pupilas de Sofía. 3 años,
de su vida pasaron ante sus ojos. Las noches de invierno lavando la ropa hasta que se le agrietaban las manos, las lágrimas que se tragó mientras le daba masajes en la espalda a su suegra, las madrugadas que pasó organizando documentos para el ascenso de su marido. ¿Todo ese tiempo valía solo 150 euros? Las comisuras de los labios de Sofía temblaron ligeramente. Era una sonrisa, no de ira ni de tristeza, sino una sonrisa fría. Sofía se agachó lentamente y recogió los billetes del suelo. 1, 2 y 3. Alisó los billetes arrugados sobre la palma de su mano. Pilar dijo con desdén: «Claro, el dinero es el dinero. Hay que cogerlo. Los pobres son incorregibles». Sofía levantó la cabeza. En ese instante, Pilar retrocedió un paso, sin saber por qué. La mirada de Sofía había cambiado. No era la mirada sumisa de la nuera que había agachado la cabeza durante 3 años. Era una mirada fría y afilada, como si fuera otra persona. Sofía abrió la boca. «Este dinero se lo devolveré, con intereses». Su voz era baja pero clara. Una voz firme, sin el más mínimo temblor. El rostro de Pilar se contrajo con perplejidad. «¿Qué? ¿Me estás desafiando?» «No es un desafío, suegra», dijo Sofía, doblando los billetes y guardándolos en el bolsillo. «Es una promesa. Le juro que se lo devolveré». Sofía no dijo nada más. Se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Los gritos de Pilar la siguieron, pero no les prestó atención. Tras cerrar la puerta de la habitación, Sofía se apoyó un momento en la pared. El corazón le latía con fuerza, pero, extrañamente, su mente estaba en calma. Sentía como si el pesado fardo que la había oprimido durante 3 años se hubiera desvanecido de repente. Sofía sacó una vieja maleta del fondo del armario. Sus manos, al hacer el equipaje, estaban tranquilas. Unos cuantos cosméticos, algo de ropa interior y una pequeña foto que había traído cuando se casó. Eso era todo lo que poseía de sus 3 años en esa casa. A las 2 de la madrugada, Sofía salió de la casa. Nadie la despidió, nadie la vio marcharse. El frío aire de la madrugada le acarició las mejillas. Sofía respiró hondo. Era el olor de la libertad que no había olido en 3 años. Sofía sacó del bolsillo los 3 billetes de 50 euros doblados y los miró fijamente. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Una sonrisa fría y afilada. «Espere, suegra», susurró Sofía. «Le demostraré quién soy». Los ojos de Sofía, mientras caminaba en la oscuridad, brillaban con una luz gélida. La eminencia gris que había permanecido dormida durante 3 años estaba despertando lentamente. La niebla de la madrugada cubría densamente el puerto de La Sabina, en Formentera. Sofía arrastraba su vieja maleta por un estrecho callejón. El chirrido de las ruedas rompía el silencio del alba. Al final, callejón se veía una modesta casa de 2 plantas. La puerta, con la pintura, desconchada, y el buzón, oxidado. El refugio secreto de Sofía, que nadie había visitado en 3 años. Sofía sacó una llave de debajo de una maceta y abrió la puerta. Con un crujido, la puerta se abrió y un olor a humedad le invadió las fosas nasales. Sofía encendió la luz y entró lentamente. El salón estaba cubierto de polvo, las ventanas llenas de telarañas. Un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Sofía dejó la maleta y echó un vistazo a su alrededor. Esta casa la había comprado cuando trabajaba para la influyente familia. Un refugio que había preparado por si acaso, para el día en que tuviera que dejarlo todo. Nunca pensó que ese día llegaría así. Sofía entró en el dormitorio principal. Un viejo armario ocupaba una de las paredes. Sofía abrió la puerta del armario y tanteó en el rincón más profundo. Sus dedos tocaron un frío metal. Era una pequeña caja fuerte. Sofía la sacó y la colocó en el suelo. Le temblaban ligeramente los dedos al marcar la combinación. Clic. Una luz verde se encendió
y la puerta de la caja fuerte se abrió. Sofía contuvo la respiración un momento y miró dentro. Había un cuaderno de cuero negro. Lo sacó con cuidado. La cubierta no tenía ninguna inscripción. Pero dentro de este cuaderno estaban escritos, con todo detalle, secretos que podían hacer temblar a España entera. Sofía abrió lentamente el cuaderno. En la primera página estaba el nombre del presidente del mayor grupo de distribución del país. A su lado, una fecha y una breve nota. Era el registro de cómo Sofía había encubierto un accidente de tráfico por conducción ebria del hijo del presidente hacía 10 años. En la página siguiente aparecía el nombre de un magnate de la construcción. Gestión de fondos ilegales, preparación de capital para la fuga al extranjero, encubrimiento de investigaciones fiscales. No había asunto que no hubiera pasado por las manos de Sofía. 20 años de relaciones con las élites políticas y económicas estaban contenidos en este pequeño cuaderno. Una sonrisa se dibujó lentamente en los labios de Sofía. Había gente a la que le había hecho favores, gente de la que conocía sus puntos débiles. Fuera como fuese, ambos podían ser un arma para Sofía. Sofía cerró el cuaderno y volvió a mirar dentro de la caja, fuerte. Vio un teléfono móvil antiguo. Un teléfono prepago. Era la línea de contacto exclusiva que había apagado hacía 3 años, cuando decidió retirarse. Sofía cogió el teléfono y mantuvo pulsado el botón de encendido. La pantalla parpadeó y se encendió lentamente. En cuanto se completó el arranque, empezaron a sonar notificaciones. Ding, ding, ding. El incesante sonido de las notificaciones hizo que Sofía abriera los ojos de par en par. La pantalla mostraba cientos de mensajes de texto y llamadas perdidas. Eran las acumuladas durante 3 años. Sofía empezó a comprobar los mensajes uno por uno. Señora López, es urgente. Por favor, póngase en contacto conmigo. Señora López, ¿dónde está? Necesito su ayuda. Señora López, ¿se ha retirado? Por favor, le ruego que me llame. Los nombres de los remitentes eran de lo más ilustres. Presidentes de grandes empresas, diputados, fiscales generales. La gente que movía los hilos de España la estaba buscando. Sofía, con el teléfono en la mano, miró por la ventana. Ya amanecía. Los rayos rojizos del sol se extendían sobre el mar de la Sabina. La luz rojiza se reflejaba en los ojos de Sofía. Durante 3 años, Sofía se había esforzado por vivir como una nuera corriente. Quería borrar por completo su pasado y empezar una nueva vida, pero ellos no se lo permitieron. La despreciaron por ser pobre, la maltrataron por su origen humilde y finalmente la echaron como a un perro. De acuerdo, haré lo que queréis. La mirada de Sofía se volvió gélida. La Sofía corriente y moliente ha muerto hoy. Ahora es el turno de que vuelva la eminencia gris, Sofía López. Sofía cogió el teléfono y buscó en sus contactos. Sus dedos se detuvieron en un hombre, Gonzalo Balbuena, presidente del mayor grupo de distribución de España. Hacía 10 años, cuando su hijo tuvo un accidente, Sofía se pasó la noche, corriendo de un lado para otro para solucionarlo. En aquel entonces, el señor Balbuena, entre lágrimas, le había dicho: Señora López, nunca olvidaré este favor mientras viva. Sofía pulsó el botón de llamar. Antes de que sonara 2 veces, la otra persona contestó. Una voz temblorosa se oyó al otro lado de la línea. Dígame, ¿es usted la señora López? Sofía respondió con una sonrisa en los labios. ¿Cuánto tiempo, señor Balbuena? Necesito pedirle un favor. Al otro lado de la línea se oyó una respiración agitada. Y pronto, la voz del señor Balbuena resonó con firmeza. Señora López, no tiene más que pedir. Haré lo que sea. Sofía observó el sol que salía por la ventana. El telón de la venganza se estaba levantando. Aquella tarde, en un exclusivo restaurante de marisco de la Sabina, Sofía estaba sentada junto a la ventana, mirando el mar. El traje negro, que se había puesto por primera vez en 3 años, le sentaba como un guante.
La imagen de la nuera, con un delantal raído en la cocina, había desaparecido por completo. La mirada fría y afilada, la espalda erguida, la eminencia gris. Sofía López había vuelto. Por la mañana, Sofía había pasado un largo rato frente al espejo. Se había peinado cuidadosamente el pelo, que durante 3 años solo se había recogido en un moño. Al maquillarse su piel apagada, en el espejo apareció una persona completamente diferente. La responsable de la intendencia que gestionaba todos los secretos de la alta sociedad, la figura de poder en la sombra ante la que se inclinaban las élites políticas y económicas. Esa Sofía López había vuelto después de 3 años. La puerta se abrió y entró un hombre. Era el presidente Gonzalo Balbuena. A sus más de 60 años, conservaba un físico robusto, el pelo canoso, uno de los 5 empresarios más importantes del país, el emperador de la distribución, que tenía a su cargo a miles de empleados. Un magnate al que ni los políticos se atrevían a tratar a la ligera, pero en el momento en que vio a Sofía, en su rostro apareció una expresión como la de un discípulo que se encuentra con un viejo maestro. Señora López. El señor Balbuena se acercó a grandes zancadas y se detuvo frente a Sofía, y, entonces, hizo una profunda reverencia. Los empleados del restaurante de lujo observaron la escena con asombro. El emperador de la distribución de España, inclinándose ante una mujer de mediana edad. Los empleados se preguntaban quién sería aquella mujer y se lanzaban miradas entre ellos. «Siéntese, señor presidente», dijo Sofía con calma. El señor Balbuena se sentó con cuidado en la silla de enfrente. En sus ojos se mezclaba la alegría con un ligero nerviosismo. Desde que Sofía le solucionó el problema del accidente de su hijo hacía 10 años, el señor Balbuena sentía por ella un profundo respeto. No, más que respeto, le tenía incluso miedo. Han pasado 3 años, señora López. 3 años. ¿Dónde ha estado? No sabe lo preocupado que he estado al no poder contactar con usted. Sofía levantó la taza de té y bebió un sorbo. Tenía asuntos personales. Quería descansar un tiempo. ¿Descansar? ¿Sabe el caos que ha habido en el sector sin usted? Cada vez que surgía un problema, grande o pequeño, todo el cuarto mundo la buscaba. La voz del señor Balbuena sonaba sincera. Sofía dejó la taza de té y fue al grano. «Señor presidente, necesito pedirle un favor. Dígame». «Haré lo que sea», respondió el señor Balbuena al instante, sin un ápice de duda. Sofía abrió lentamente la boca. «Hay un hombre llamado Javier Pérez. Actualmente es candidato a ministro, un alto funcionario. Y hay una mujer llamada Pilar García. Es propietaria de varios edificios en el barrio de Salamanca de Madrid. ¿Qué le han hecho esas personas, señora López?» La mirada del señor Balbuena se afiló. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. «Son mi suegra y mi marido. Bueno, para ser exactos, el que pronto será mi exmarido». El rostro del señor Balbuena reflejó su sorpresa. Su mano, que sostenía la taza de té, se detuvo. Tras un momento de silencio, su rostro enrojeció de ira. «Había oído que se había casado, señora López, pero ¿cómo se atreven esos? Durante 3 años me trataron como a una sirvienta. Desde el amanecer hasta el anochecer, hacía las tareas del hogar y soportaba todo tipo de maltratos. Y, anoche, me echaron a la calle después de tirarme 150 euros a la cara». La voz de Sofía era tranquila. Hablaba como si contara la historia de otra persona. Pero esa calma avivó aún más la ira del señor Balbuena. El señor Balbuena golpeó la mesa con el puño. «Malditos, ¿cómo se atreven a hacerle eso a usted?» Bang. La taza de té tembló. Un poco de té caliente se derramó sobre la mesa. Los empleados se giraron asustados, pero ante la expresión furiosa del señor Balbuena, nadie se atrevió a acercarse. «¿Cómo es posible? Con todo lo que usted ha hecho por este país». Sofía levantó la mano para calmar al señor
Balbuena. No se exalte, señor presidente. Pienso vengarme de ellos. Por eso, necesito su ayuda. Dígame. Haré que esos desgraciados acaben en la calle mañana mismo si es necesario. Sofía negó con la cabeza. No hay que precipitarse. Los hundiré lentamente, pero de forma segura. Primero, investigue sus trapos sucios, sus propiedades, sus negocios, sus secretos más ocultos. Absolutamente todo. El señor Balbuena asintió. Entendido. Movilizaré a todo mi equipo de información. En una semana sabré hasta el color de su ropa interior. Sofía sonrió satisfecha. Gracias, señor presidente. Y una cosa más. Lo que usted diga, avise a los demás. Dígales que he vuelto. Los ojos del señor Balbuena brillaron. Comprendió perfectamente el significado de aquellas palabras. El regreso de la eminencia gris. La noticia pronto sacudiría los cimientos de la política y la economía de España. Aquella noche, el teléfono prepago de Sofía no dejó de sonar. El primero en llamar fue el magnate de la construcción, Antonio Herrera. Hacía 7 años, cuando una investigación fiscal estaba a punto de alcanzarle, Sofía le había proporcionado una vía de escape. Si no hubiera sido por Sofía, el señor Herrera estaría ahora en la cárcel. Señora López, está viva. Haré cualquier cosa para ayudarla. Daría mi vida por usted. El siguiente fue el ex fiscal general del Estado, Marcos Serrano. Hacía 8 años, cuando su hijo se vio envuelto en un asunto de drogas, Sofía lo había resuelto discretamente. Le había salvado el futuro a su hijo y su propio honor. Señora López, si necesita contactos en la fiscalía, no dude en llamarme. Tengo gente que movería un dedo por mí entre los fiscales en activo. Después, un magnate de los medios de comunicación, un banquero, un diputado en activo. Con una sola llamada de Sofía, las figuras más poderosas de España empezaron a inclinar la cabeza una a una. Todos tenían una deuda con Sofía. Les había salvado la vida, los había sacado de una crisis, o les había tapado un punto y débil fatal. Los contactos que había cultivado durante 20 años trabajando y en la sombra, ahora estaban dando sus frutos. Sofía aceptó uno a unos juramentos de lealtad. A medida que avanzaba la noche, su sonrisa se hacía cada vez más amplia. El poder que había abandonado hacía 3 años volvía a sus manos. O quizás se había vuelto incluso más fuerte que hace 3 años. Las deudas acumuladas durante ese tiempo le estaban siendo devueltas con intereses. A la mañana siguiente llegó el primer informe del señor Balbuena. Señora López, es como sospechábamos. Esa mujer, Pilar García, está metida en varios chanchullos de evasión de impuestos inmobiliarios. Utilizó testaferros para adquirir propiedades y la declaración de sus ingresos por alquiler es un desastre. Si se investiga a fondo, la multa podría ascender a varios millones de euros. Sofía, con el teléfono pegado a la oreja, miraba por la ventana, y lo de Javier Pérez es aún peor. Hay sospechas de falsificación de títulos académicos y pruebas de soborno. Si sale a la luz, en su comparecencia de confirmación para el cargo de ministro, está acabado. Siga investigando absolutamente todo lo que haya ocultado. Entendido. Y, señora López, hay una información más que le podría interesar. ¿De qué se trata? Javier Pérez tiene una amante. Es la hija de una familia adinerada. El apartamento que le compró fue pagado con los fondos ilegales de Pilar García. Madre e hijo conspiraron para preparar un nuevo matrimonio a sus espaldas. Los ojos de Sofía brillaron con frialdad. La razón por la que su marido había querido abandonarla estaba clara. Desde el principio, Sofía no había sido más que un trampolín para su carrera. Una esposa sumisa de origen humilde. Una mujer inofensiva que no obstaculizaría su ascenso. La utilizó y, cuando apareció una carta mejor, la desechó como a un trapo viejo. Sofía soltó una risa ahogada.
Perfecto, simplemente perfecto. Su voz era tranquila, pero contenía una gélida intención asesina. Señor presidente, reúna las pruebas, todas, sin excepción. Le demostraré al mundo lo que han hecho, de forma tan perfecta que no les quede ni una pizca de excusa. Al colgar el teléfono, Sofía contempló el mar matutino de la Sabina. Las tranquilas olas brillaban bajo el sol, pero la pacífica escena no llegaba a los ojos de Sofía. En su mente solo se dibujaba una imagen: el día en que su suegra y su marido se arrodillarían a suplicarle. Sofía sacó del bolsillo los 3 billetes de 50 euros doblados y los desdobló. La luz del sol matutino incidía sobre los billetes arrugados. Esperad, pronto iré a buscaros. El susurro de Sofía se lo llevó la brisa marina. La red del cazador se estaba cerrando poco a poco. Pasó una semana. La modesta casa de 2 plantas de la Sabina se había convertido en un centro de operaciones secreto. Sobre la mesa del salón se amontonaban legajos de documentos y en la pared colgaban fotos de la suegra y el marido. Debajo, un complejo entramado de hilos rojos dibujaba todo tipo de relaciones personales. Sofía, con una lupa en la mano, examinaba los documentos. Eran los informes que le había enviado el equipo de información del señor Balbuena. Escrituras de propiedad, registros de transacciones financieras, registros de llamadas. Los últimos 10 años de la vida de la suegra, Pilar, y del marido, Javier, estaban registrados al detalle. Los ojos de Sofía brillaban con frialdad. Era mucho peor de lo que había imaginado. Una podredumbre que llegaba hasta la médula. Sofía fue pasando las páginas de los documentos, confirmando uno a uno sus delitos. Primero, salieron a la luz las regularidades de su suegra, Pilar. Originalmente, Pilar era una mujer corriente que regentaba un pequeño supermercado en un pueblo. Pero hace 15 años, de repente, compró un edificio en el barrio de Salamanca de Madrid. Nadie sabía de dónde había sacado el dinero. Resultó que Pilar había estado comprando propiedades a nombre de sus parientes. Era para evadir impuestos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio. Los impuestos que Pilar había evadido ascendían a varios millones de euros. Además, cobraba los alquileres en efectivo y no los declaraba. Una evasora de impuestos de manual. Sofía soltó una carcajada. Decía que para ser la consuegra de un ministro había que tener clase. ¿Qué clase tiene una evasora de impuestos? La mano de Sofía, que pasaba los documentos, se detuvo. Una fotografía le llamó la atención. Era una foto de Pilar con un hombre en un campo de golf. Sofía reconoció la cara de ese hombre. Era un alto cargo de la agencia tributaria. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Ahí estaba la razón por la que Pilar había podido evitar las inspecciones fiscales hasta ahora. Un alto cargo de la agencia tributaria sobornado estaba bloqueando las investigaciones. ¡Qué nivel de corrupción! No se ve el final. Sofía apartó la fotografía. Era una prueba que le sería muy útil más adelante. El siguiente era el turno de su marido, Javier. Las irregularidades de Javier eran aún más graves que las de su suegra. Era difícil creer que una persona que había llegado a ser candidato a ministro pudiera ser tan corrupta. Lo primero que saltó a la vista fue la sospecha de falsificación de su título académico. Javier había incluido en su currículum un máster de una prestigiosa universidad estadounidense. Gracias a ese título, sus ascensos habían sido rápidos y finalmente había llegado a ser candidato a ministro. Sin embargo, el equipo de información del señor Balbuena confirmó en Estados Unidos que Javier nunca había estado matriculado en esa universidad. Era un título completamente falso. Sofía suspiró mientras leía el CUNARI documento correspondiente. Era un hecho que no conocía, a pesar de haber vivido con él durante 3 años. O quizás no había querido saberlo, porque creía que lo amaba. Pero ahora ya no quedaban esos sentimientos.
Sofía, con frialdad, pasó al siguiente documento. Era un documento en el que se detallaban los sobornos recibidos. Javier había recibido dinero de varias empresas constructoras en relación con las licencias que él gestionaba. Las cantidades oscilaban entre decenas de miles y cientos de miles de euros. El dinero recibido iba a parar a una cuenta a nombre de su suegra, Pilar. Madre e hijo estaban conchavados. La madre blanqueaba los sobornos del hijo con el dinero de sus evasiones fiscales, y el hijo, usando su poder, hacía la vista gorda con las evasiones fiscales de su madre. Una simbiosis perfecta. Sofía, con una sonrisa, susurró: «Increíble. Son una auténtica organización criminal familiar». En ese momento sonó el teléfono prepago de Sofía. Era el señor Balbuena. Sofía contestó: «Señora López, tengo nueva información». «Dígame». «Es sobre la Pringlo, amante de Javier Pérez. Se llama Cristina Soler, tiene 32 años y es hija del presidente de un grupo empresarial mediano. Llevan juntos unos 2 años». Las cejas de Sofía se arquearon. Si llevaban 2 años, significaba que había empezado a engañarla cuando solo llevaban 1 año de casados. ¿Y el apartamento? Sí. Es un ático de 2 millones de euros en la calle de Serrano, de Madrid. Está a nombre de Cristina Soler, pero el dinero salió de la cuenta de fondos ilegales de Pilar García. Tengo los recibos. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Sofía. A los 2 años de casados, le compra a su amante una casa de 2 millones de euros. Y con el dinero de su madre. ¡Qué buen hijo! Al colgar el teléfono, Sofía se levantó y se acercó a la ventana. El mar de la Sabina brillaba bajo el sol. Los barcos de pesca entraban y salían del puerto, creando una escena pacífica. Pero el corazón de Sofía no estaba tan tranquilo como el mar. 3 años. Se había levantado cada día a las 5 de la mañana para cocinar, planchar los trajes de su marido y soportar los caprichos de su suegra. Lavaba la ropa hasta que se le agrietaban las manos y limpiaba rodillas hasta que se le despellejaban. Durante todo ese tiempo, su marido la estaba engañando con otra mujer. Y además, en la misma casa donde la humillaban, mientras él y su suegra buscaban una nueva esposa. Sofía apretó los puños. No, era ira. La ira ya había pasado. Lo que ahora llenaba el corazón de Sofía era una fría determinación, una voluntad de acero de hacerles pagar por lo que habían hecho. En ese momento, llamaron a la puerta. Sofía abrió y vio un rostro conocido. Era el exfiscal general del Estado, Marcos Serrano. En su mano llevaba un grueso sobre. «Señora López, se lo he traído en persona». «Pase, señor fiscal general». Sofía hizo pasar a Serrano. Se sentaron uno frente al otro en el sofá del salón y Serrano colocó el sobre la mesa. «El caso de soborno de Javier Pérez. He conseguido incluso documentos internos de la fiscalía. Con esto, si se le acusa, le caerán 10 años de cárcel». Sofía cogió los documentos y los examinó. La procedencia de los sobornos que había recibido Javier, las cantidades, las fechas, todo estaba detallado. Eran documentos de investigación interna que solo se podían ver en la fiscalía. «Gracias, señor fiscal general. No hay de qué. Si no fuera por lo de mi hijo hace 8 años, yo no estaría hoy aquí». La voz de Serrano sonaba sincera. Sofía asintió y dejó los documentos sobre la mesa. «¿Puedo pedirle un favor más?» «Lo que usted diga». «¿Sabe cuándo es la comparecencia para su nombramiento como ministro?» Serrano pensó un momento y respondió: «Creo que es el viernes de la semana que viene». «¿Por qué?» Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. «Ese día será perfecto». «¿Qué? ¿A qué se refiere?» «La víspera de la comparecencia. Lo destaparé todo. La falsificación del título, los sobornos, la amante, todo». Los ojos de Serrano se abrieron de par en par. Se dio cuenta de lo meticuloso que
Era el plan de Sofía. Si el escándalo estallaba la víspera de la comparecencia, Javier no solo no sería ministro, sino que sería expulsado de la administración pública. Señora López, es usted increíble. Sofía, en lugar de responder, miró por la ventana. Estaba atardeciendo. El cielo rojizo se extendía sobre el mar, como si la sangre lo tiñera, de un rojo intenso. Sofía bajó la mirada a los documentos apilados sobre la mesa. Informes de evasión de impuestos, cuentas de testaferros, falsificación de títulos, sobornos, pruebas de la amante. Todos los pecados de su suegra y su marido estaban contenidos en esos documentos. Con esto, podía destruirlos por completo. Sofía sacó del bolsillo los 3 billetes de 50 euros doblados. Después de llevarlos consigo durante una semana, los billetes estaban aún más arrugados. Sofía los colocó en la palma de su mano y los miró fijamente. 150 euros. Dijisteis que era el pago por mis 3 años, ¿verdad? La voz de Sofía era baja y fría. Os dije que os lo devolvería, con intereses. Las promesas hay que cumplirlas. Sofía volvió a guardar los billetes en el bolsillo y se levantó. Todos los preparativos estaban listos. Solo quedaba subir al escenario. Sofía miró las fotos de su suegra y su marido colgadas en la pared. Esperad. Ya casi estoy. Los ojos de Sofía, iluminados por la luz del atardecer, ardían con un fuego rojizo. Eran los ojos de un depredador acorralando a su presa. El martes por la noche, 3 días antes de la comparecencia, en el gran salón de baile del hotel más lujoso de Madrid, el Palace, se celebraba una fastuosa fiesta. La cena benéfica del Círculo de la Amistad. El Círculo de la Amistad era una asociación de damas de la alta sociedad, conocida por ser la más influyente de la capital. La anfitriona de la fiesta de hoy era Pilar García. Pilar llevaba meses preparando este evento. Sí, su hijo se convertía en ministro. Ella, como madre del ministro, se situaría en la cima de la sociedad. La fiesta de hoy era el preludio de todo ello. Una alfombra roja se extendía a la entrada del salón. Bajo la deslumbrante luz de las lámparas de araña, iban llegando las damas, ataviadas con vestidos de alta costura, collares de diamantes, pendientes de esmeraldas, broches de rubíes. Las joyas brillaban intensamente bajo las luces. Pilar estaba sentada en la mesa de honor, en el centro del salón. Hoy iba especialmente arreglada. Un vestido de noche negro de una marca de lujo francesa y un collar de perlas de 3 vueltas al cuello. En cada dedo lucía un anillo de piedras preciosas y de sus orejas colgaban unos pendientes de diamantes. El rostro de Pilar rebosaba de orgullo. La nuera que había echado hace una semana ya estaba borrada de su memoria. Pensaba que la chusma simplemente había vuelto a su lugar. En la mente de Pilar solo se dibujaba un futuro esplendoroso. «Ay, doña Pilar, qué radiante está usted hoy». Una dama se acercó para halagarla. Pilar asintió con una sonrisa elegante. «G. Exagera. Gracias por venir. Cuando su hijo sea ministro, no se olvide de nosotras, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. No se preocupe». Pilar levantó con elegancia su copa de champán. Su sonrisa llegaba de oreja a oreja. En ese momento se sentía el centro del universo. Fue entonces. Se oyó un murmullo en la entrada del salón. Al principio no le dio importancia. Pensó que habría llegado otra dama con un atuendo espectacular. Pero el murmullo fue creciendo y pronto se extendió por todo el salón. ¿Quién es esa? Madre mía, mira ese vestido. ¿De dónde será? ¿Ese collar será de verdad? Pilar giró la cabeza hacia la entrada y se quedó boquiabierta. Una mujer caminaba por la alfombra roja. Un vestido color vino con los hombros al descubierto le sentaba a la perfección, y al cuello lucía un deslumbrante collar de diamantes. Su larga melena caía con elegancia sobre sus hombros y sus labios, pintados de un rojo intenso
esbozaban una ligera sonrisa. Todas las miradas estaban puestas en ella, pero su rostro le resultaba extrañamente familiar. Pilar entrecerró los ojos y la miró con atención, y por un momento sintió que el corazón se le paraba. Era Sofía López, la nuera a la que había echado hace una semana, arrojándole 150 euros, estaba allí. Y además, con un aspecto mucho más deslumbrante que el suyo. La copa de champán se le resbaló de la mano a Pilar. ¡Cling! La copa se hizo añicos en el suelo, pero el ruido se perdió entre el murmullo y nadie le prestó atención. Todas las miradas estaban clavadas en Sofía. Sofía entró lentamente en el salón. El taconeo de sus zapatos de aguja resonaba en el suelo de mármol. Cada paso era firme y seguro. La imagen de la nuera con la cabeza gacha y el delantal, puesto de hacía una semana, había desaparecido por completo. La que estaba allí era la eminencia gris, Sofía López. Entonces ocurrió algo sorprendente. Varias damas que estaban en un lado del salón, al ver a Sofía, se levantaron apresuradamente. Se acercaron a Sofía y la saludaron con una profunda reverencia. «Señora López, qué alegría verla. Señora López, ¿dónde ha estado? No sabe lo preocupados que hemos estado sin poder contactar con usted». Los ojos de Pilar se abrieron aún más. Reconoció a las mujeres que la saludaban. La esposa del presidente del mayor grupo de distribución del país. La mujer de un magnate de la construcción. La nuera del presidente de un grupo financiero. Eran las damas de la más alta sociedad, pertenecientes a la élite del círculo de la amistad. Y esas mujeres se inclinaban ante la que había sido su nuera. ¿Qué estaba pasando? Pilar observaba la escena, atónita. Su mente se quedó en blanco. No podía entenderlo. ¿Por qué la nuera, a la que había despreciado por ser de familia pobre, recibía semejante trato? Sofía, tras un breve saludo a las damas, se dirigió lentamente hacia Pilar. Con cada paso que daba, el corazón de Pilar latía con fuerza. En los labios de Sofía se dibujaba una sonrisa indescifrable, una sonrisa fría y afilada, como la de un depredador acechando a su presa. Sofía se detuvo frente a Pilar. «¿Cuánto tiempo?» «Suegra». Su voz era suave, pero no podía ocultar la frialdad que encerraba. Pilar movió los labios, pero no le salían las palabras. «¿Qué haces tú aquí?», fue lo único que consiguió articular. Su voz temblaba. Sofía miró a su alrededor y respondió: «Es la fiesta benéfica del Círculo de la Amistad. A mí también me han invitado». «¿Invitado? ¿Quién iba a invitar a alguien como tú?», gritó Pilar. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Al contrario, sonaba nerviosa. En ese momento, alguien se acercó por detrás. «La he invitado yo». Pilar se giró. Y de nuevo se quedó boquiabierta. Era la esposa del presidente del grupo de distribución, la señora Elena de Balbuena, la mujer más influyente del círculo de la amistad. «Señora de Balbuena». «Señora García». Parece que no conocía a la señora Sofía López. La voz de la señora de Balbuena tenía un extraño tono de burla. Pilar, atónita, preguntó: «¿Sí, señora López? ¿Qué es ella?». La señora de Balbuena sonrió con suficiencia. «Vaya, de verdad no lo sabía. La señora Sofía López es una persona a la que todo el mundo en nuestro círculo conoce. Es la persona que ha gestionado los secretos de las mayores fortunas de este país durante 20 años». El rostro de Pilar palideció. «¿Qué dice?». «La responsable de la intendencia de la familia más rica de España. La llamaban la eminencia gris. No hay nadie aquí que no le deba un favor», dijo la señora de Balbuena, mirando a su alrededor. Efectivamente, varias damas asentían con la cabeza y saludaban a Sofía con la mirada. Pilar no podía creerlo. La nuera a la que había maltratado durante 3 años, tratándola como a una sirvienta, era una persona más importante que nadie en esa sala. La nuera a la que había despreciado por
ser de familia pobre, resultaba ser la eminencia gris que movía los hilos de la cuanto, política y la economía. Las piernas de Pilar empezaron a temblar. Sofía, mirando a Pilar desde arriba, abrió lentamente la boca. «Suegra, ¿se ha sorprendido?» Yo también me sorprendí. De que, viviendo juntas durante 3 años, no nos conociéramos en absoluto. ¿Por qué lo ocultaste?», preguntó Pilar con voz temblorosa. Sofía se encogió de hombros y respondió: «No lo oculté, simplemente no lo dije. Nunca me preguntó. A usted no le interesaba mi pasado, solo sabía que mi familia era pobre». El rostro de Pilar enrojeció, porque era verdad. Pilar solo sabía que Sofía era de familia humilde, pero nunca le había preguntado qué había hecho antes. No le interesaba. Simplemente la despreciaba y maltrataba por su origen. Las damas de alrededor empezaron a cuchichear. «Vaya, esa mujer es la suegra de la señora López. No me lo puedo creer. Tener a una persona tan importante de nuera y maltratarla. Hay gente que tiene ojos y no ve las joyas». El cuchicheo fue en aumento. El rostro de Pilar pasaba del rojo al pálido. ¿Dónde había quedado la imagen de la reina de la sociedad que presumía hace un momento? Sofía dio un paso más. «Suegra, qué fiesta tan espléndida. ¿Lo ha preparado todo usted?» «Sí». «¿Por qué? ¿Y esas joyas que ha donado para la subasta?» Los ojos de Pilar se abrieron de par en par. En un lado del salón se exhibían las joyas para la subasta benéfica. Eran las que Pilar había preparado personalmente. ¿Y eso qué? La sonrisa de Sofía se fue dibujando lentamente. «Dentro de un rato, le diré algo sobre eso. Espere un momento». Sofía, tras decir esto, se dio la vuelta. Se movió entre las damas, saludando aquí y allá. Todo el mundo se le acercaba para saludarla con una reverencia. A la nuera, a la que Pilar había despreciado durante 3 años. Pilar, observando la escena, sintió que le temblaba la mandíbula. Algo iba mal, muy mal. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Pilar forzó una sonrisa e intentó mantener la compostura, pero Pilar no lo sabía. La verdadera tormenta aún no había comenzado. Sofía, de pie a un lado del salón, levantó su copa de champán. El líquido dorado de la copa brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Sofía, mirándolo, susurró: «Bien, que empiece la función». Los ojos de Sofía brillaban con frialdad. Esta noche, este fastuoso salón de fiestas se convertiría en un infierno. La fiesta estaba en su apogeo. En todo el salón resonaban las risas y el tintineo de las copas de champán. Las damas se elogiaban mutuamente sus joyas y se entregaban al juego social. Pero cualquiera podía notar que el ambiente había cambiado. Tras la aparición de Sofía, el centro de la fiesta se había desplazado por completo. Pilar había sido relegada a un rincón. Las damas que hasta hace un momento la rodeaban y la halagaban, ahora se agolpaban alrededor de Sofía. El rostro de Pilar estaba tenso y la copa de champán que sostenía en la mano temblaba ligeramente. En ese momento, el presentador tomó el micrófono. «Y ahora comienza el momento culminante de la noche, la subasta benéfica». En el estrado preparado a un lado del salón se exhibían joyas deslumbrantes. Un collar de diamantes, un broche de esmeraldas, una pulsera de zafiros. Todas eran piezas que Pilar había preparado especialmente para esta fiesta. El rostro de Pilar se iluminó un poco. En estas joyas sí que confiaba. Las había elegido y preparado ella misma, las mejores joyas. Si la subasta era un éxito, podría compensar un poco la humillación de hoy. El primer lote es un collar de diamantes de 3 quilates. El precio de salida es de 50.000 euros. La voz del presentador resonó en el salón. Un murmullo recorrió a las damas. Varias levantaron la mano para pujar. Fue en ese preciso instante. «Un momento, por favor». Una voz tranquila,
pero Clara atravesó el salón. Todas las miradas se volvieron hacia la dueña de la voz. Era Sofía. Sofía se dirigió lentamente hacia el estrado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?, gritó Pilar nerviosa. Un mal presentimiento le recorrió todo el cuerpo. Pero Sofía, sin inmutarse, se detuvo frente al estrado. Sofía cogió el collar de diamantes. La joya brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Sofía lo examinó de cerca y luego negó lentamente con la cabeza. Tengo algo que decirles a los presentes. La voz de Sofía extendió en silencio. El salón se quedó en silencio al instante. Todos contuvieron la respiración, esperando las siguientes palabras de Sofía. Este diamante es falso. Por un momento, el salón se quedó helado. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Falso? ¿A qué te refieres? Estalló un murmullo. El rostro de Pilar se puso blanco como el papel. ¿Tú qué sabes? Mentira. ¿Qué tonterías dices? Pilar corrió hacia ella, gritando, pero Sofía, con calma, levantó el collar. He trabajado 20 años en la alta sociedad y he manejado innumerables joyas. Distinguir lo auténtico de lo falso es mi especialidad. Sofía acercó el collar a la luz. Un diamante auténtico, al recibir la luz, la descompone en los colores del arco iris. Pero este solo refleja una luz blanca. Es la típica zirconita cúbica. Se puede comprar en el mercado por 100 euros. Un suspiro de asombro recorrió a las damas. Dios mío, de verdad. ¿Es una estafa esto? El rostro de Pilar enrojeció. Sus labios temblaban. Eso te lo has inventado tú. Esa joya la compré yo misma en una joyería. Sofía sonrió con suficiencia. De acuerdo. Entonces, ¿comprobamos las demás? Sofía fue cogiendo, una a una, las joyas del estrado. El broche de esmeraldas, la pulsera de zafiros, los pendientes de rubíes. Los comprobó todos de la misma manera. Este también es falso. Este también. Y este también. La fría voz de Sofía resonó en el salón. El rostro de Pilar ya era de un color ceniciento. Suegra, todas estas joyas juntas no valen ni 1000 euros. Y usted pretendía venderlas por cientos de miles de euros en una subasta benéfica. Las voces de indignación estallaron entre las damas. Era una estafadora. ¿Pretendía engañarnos? ¡Ay, qué vergüenza! Haber venido a una fiesta así. Pilar se encogió ante las críticas, que le llovían de todas partes. Las damas que hasta hace un momento la halagaban, ahora la miraban con odio. No, no es verdad. A mí también me han engañado. El joyero me estafó, gritaba Pilar, desesperada. Pero nadie lo creyó. Sofía, mirándola con frialdad, dijo: Suegra, no se puede vivir una vida falsa, igual que no se puede engañar a la gente con joyas falsas. Apenas terminó de decir estas palabras, la gran pantalla del salón se encendió. Al principio, nadie le prestó atención. Pensaron que iban a poner un video de la fiesta, pero en el momento en que vieron la imagen que apareció en la pantalla, todo el salón se quedó boquiabierto. Era la foto de un hombre y una mujer juntos, en la habitación de un hotel. El hombre era Javier Pérez, el hijo de Pilar y candidato a ministro. Y la mujer que estaba a su lado no era la esposa de Javier, Sofía. Era otra mujer, joven y con un atuendo llamativo. ¿Qué es eso? ¿No es el candidato Javier Pérez? ¿Un candidato a ministro con una amante? Las fotos no se detuvieron ahí. En la pantalla fueron pasando una tras otra. Fotos de los dos comiendo en un restaurante, de viaje en el extranjero, de compras en una tienda de lujo. Y, por último, una foto de los dos entrando juntos en un apartamento de lujo. El salón se convirtió en un caos. Dios mío, ¿un candidato a ministro con una amante? ¿Quién es esa mujer? ¿De qué? Familia Is. Está acabado. Completamente acabado. Pilar, mirando la pantalla, se quedó paralizada en el sitio.
le fallaron las piernas y se tambaleó. Si no se hubiera agarrado a la mesa de al lado, se habría caído al suelo. Sofía, señalando la pantalla, dijo: «Esa mujer es la hija del presidente de un grupo empresarial mediano. Llevaba más de 2 años saliendo con mi marido, y ese apartamento es un ático de 2 millones de euros en la calle de Serrano». Sofía se giró hacia Pilar. «Pero lo interesante es que el dinero para comprar ese apartamento salió de la cuenta de fondos ilegales de usted. Usted le compró la casa a la amante de su hijo». Las rodillas de Pilar se dieron. Plaf, se desplomó en el suelo. Con el rostro pálido, miraba la pantalla. Sus ojos, desenfocados, temblaban. Se acabó. Un gemido escapó de los labios de Pilar. Las damas ya habían sacado sus teléfonos móviles y estaban haciendo fotos. Estaba claro que este escándalo inundaría Internet en cuestión de horas. El escándalo de infidelidad de un candidato a ministro. Un tema perfecto para que los medios de comunicación se lanzaran a por él. Sofía miró a Pilar, que estaba en el suelo. «Suegra, hace una semana me dijo que no tenía clase, que no encajaba en su familia». Sofía se agachó lentamente para ponerse a la altura de Pilar. «Pero, suegra, ¿quién es la que realmente no tiene clase?». Pilar no pudo responder. No podía responder. Sus labios temblaban, pero no le salía ninguna palabra. Sofía se incorporó de nuevo. «Por hoy es suficiente, suegra, pero esto es solo el principio». Sofía se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Las damas se apartaron a ambos lados para dejarle paso. Como si Moisés abriera el mar, la gente se apartaba a su paso. Justo antes de salir del salón, Sofía se detuvo un momento. Miró a Pilar por encima del hombro. Vio a su suegra en el suelo, temblando. ¿Dónde había quedado la imagen altiva de hace una semana, cuando le tiró 150 euros y se burló de ella? Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Sofía. «Suegra, se lo dije, que le devolvería ese dinero con intereses». Sofía, tras decir esto, salió del salón. Detrás de ella, el caos continuaba. Gritos, murmullos, el sonido de los flashes de las cámaras. La fastuosa fiesta que Pilar había preparado con tanto esmero se había convertido en la peor pesadilla de su vida. Sofía salió al vestíbulo del hotel y respiró hondo. El aire nocturno, frío, le llenó los pulmones, pero se sentía aliviada. Sentía que el nudo que había tenido en el pecho durante 3 años estaba deshaciendo poco a poco, pero aún no había terminado. Mañana, los periódicos se llenarían de noticias, y pasado mañana, la fiscalía actuaría. Y, 5 días después, el día de la comparecencia para su nombramiento como ministro, todos los trapos sucios de su marido saldrían a la luz. Sofía miró al cielo nocturno, un cielo negro sin una sola estrella. Pero en los ojos de Sofía parecía ver el amanecer en la oscuridad. «Solo queda un paso más», susurró Sofía mientras se adentraba en la oscuridad. El filo de la venganza apuntaba ahora al cuello de su marido. A la mañana siguiente, el país se despertó conmocionado. El escándalo de infidelidad del candidato a ministro Javier Pérez inundó Internet. Las fotos y videos que habían tomado las damas que asistieron a la fiesta de anoche se difundieron como la pólvora. Del primer al 10º puesto de los temas más buscados en los portales de Internet, todos eran palabras clave relacionadas con Javier Pérez: candidato a ministro infiel, amante, apartamento de 2 millones de euros, fondos ilegales de la suegra, estafa de joyas falsas. Las noticias de última hora no dejaban de sucederse. Las cadenas de televisión competían por dar la exclusiva. Los periodistas de política corrían entre el Palacio de la Moncloa y el Congreso de los Diputados para recabar reacciones. Javier estaba en el salón de su casa mirando la televisión. Su rostro estaba pálido. El mando a distancia que sostenía en la mano temblaba. De nada servía cambiar de canal. En todo salía su cara.
El escándalo de infidelidad del candidato a ministro Javier Pérez ha sacudido el panorama político. La oposición exige su dimisión inmediata. Se sabe que le regaló a su amante un apartamento de lujo de 2 millones de euros y sospecha que la procedencia de esos fondos es el dinero negro de su madre. Javier arrojó el mando a distancia al suelo. Mierda, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero el escándalo de infidelidad era solo el principio. A las 10 de la mañana, la fiscalía se puso en marcha. Agentes de la policía judicial irrumpieron simultáneamente en el despacho y en el domicilio de Javier. Se había emitido una orden de registro. Javier Pérez queda detenido por los presuntos delitos de soborno y prevaricación, dijo con frialdad un agente vestido de paisano. Javier, con cara de no poder creerlo, negó con la cabeza. ¿Qué? Dice. ¿Soborno? ¿De qué habla? Tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia de un abogado. Se le informará de los detalles en la fiscalía. Los agentes sujetaron a Javier por los brazos. Javier se resistió, pero fue en vano. Unas esposas frías le cerraron las muñecas. ¿Qué es esto? ¿Por quién me toman? Soy un candidato a ministro, gritaba Javier. Pero los agentes ni se inmutaron. Era un candidato a ministro. Ya no lo es. Ante esas palabras, el rostro de Javier se contrajo. Al salir de la casa, a Javier le esperaban decenas de cámaras. Los flashes se dispararon y los periodistas le acercaron los micrófonos. Candidato, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de soborno? ¿Es cierta su relación con su amante? ¿Va a dimitir de su gade a su amante? ¿Cargo? Javier, con la cabeza gacha, subió al coche de la policía. Bajo la lluvia de flashes. Su rostro estaba completamente destrozado. Hacía solo 2 días, era un hombre que iba a ser ministro de España, y ahora se encontraba esposado y subiendo a un coche de la policía. Y a la misma hora, en el barrio de Salamanca de Madrid, también ocurría algo. Inspectores de la agencia tributaria se presentaron en el edificio de la suegra, Pilar. Había comenzado una inspección fiscal. Pilar García debe ser investigada por los presuntos delitos de compra de bienes inmuebles, a través de testaferros y evasión de impuestos. Pilar se encontró con los inspectores en el vestíbulo del edificio. El shock de la fiesta de anoche aún no se había disipado. Bajo sus ojos había unas profundas ojeras y una de sus manos no dejaba de temblar. ¿Inspección fiscal? ¿Qué inspección fiscal? Vamos a investigar todas sus transacciones inmobiliarias de los últimos 15 años. Le rogamos que colabore, dijeron los inspectores con frialdad. A Pilar le fallaron las piernas y se apoyó en la pared. Por si no fuera suficiente con la humillación de la huerle, fiesta de anoche, ahora una inspección fiscal. De la noche a la mañana, todo Secal que le iba estaba derrumbando. Por la tarde, la situación empeoró aún más. Los 3 edificios de Pilar fueron precintados. Sus bienes habían sido embargados por evasión de impuestos. Los inquilinos, preocupados, cuchicheaban, y los administradores de la propiedad corrían de un lado para otro. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo? Pilar, sentada en el suelo frente al edificio, lloraba a gritos. Los transeúntes cuchicheaban y la miraban. Esa es la mujer que estafó, con las joyas falsas. Su hijo era candidato a ministro, pero lo pillaron aceptando sobornos. No se puede vivir así. Las miradas de la gente eran como puñales. Pilar no podía ni levantar la cabeza. Al anochecer, sonó el teléfono móvil de Pilar. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, Pilar dudó un momento. Era un alto cargo de la agencia tributaria al que conocía, el que le había estado encubriendo las inspecciones fiscales. Pilar, con mano temblorosa, contestó: «Dígame, señor director general». Al otro lado de la línea se oyó una voz fría: «Señora García, ya no puedo ayudarla». ¿Qué quiere decir?»,
Señor director general, nos hemos llevado bien todo este tiempo, y yo le he dado lo suyo. Por eso la llamo. A partir de ahora, no me llame a este número. Señor director general. Clic. El teléfono se cortó. Pilar, con cara de no poder creerlo, miró el teléfono. Y como una loca, empezó a marcar otros números. Abogados, asesores de diputados, socios comerciales, gente a la que había estado sobornando para mantener las relaciones. Pero el resultado fue el mismo. Lo siento, señora García, yo tampoco puedo hacer nada. Dada la situación, es mejor que no nos contactemos. A partir de ahora, somos desconocidos. 1 a 1. Le dieron la espalda. Pilar estampó el teléfono contra el suelo. La pantalla se hizo añicos. Traidores, con todo lo que os he dado, gritaba Pilar, pero de nada servía. Al desaparecer el poder, la gente que vivía de él también desapareció. El mundo era así de frío. Mientras tanto, Javier, que había sido llevado a la fiscalía, se encontraba en una situación similar. En la sala de interrogatorios, Javier no paraba de pedir un abogado. El abogado de un famoso bufete que le había estado cubriendo las espaldas, pero no pudo contactar con él. Finalmente, cuando consiguió hablar por teléfono, lo que oyó fue un shock. Lo siento, candidato Pérez. Nuestro bufete no puede encargarse de este caso. ¿Qué dice? Con todo lo que le he pagado de honorarios. Por eso se lo digo. Es mejor que busque otro abogado. El teléfono se cortó. Javier se desplomó en la silla de la sala de interrogatorios. Las manos le temblaban. Hacía solo unos días. Era un hombre de poder en pleno ascenso. Tenía el cargo de ministro al alcance de la mano y planeaba casarse con la hija de un magnate para conseguir aún más poder. Y ahora, ¿cómo estaba? Le habían retirado la candidatura a ministro, estaba detenido y siendo interrogado. Sin abogado, solo. Todo se había derrumbado en un solo día. En la mente de Javier apareció la cara de una persona. Sofía, la esposa a la que había echado hace una semana. Cuando su madre le tiró los 150 euros, él miró para otro lado. Recordó la mirada de Sofía en ese momento, una mirada fría y gélida. Entonces no lo supo. No supo que era la mirada de alguien que juraba venganza. Sofía López, tú has hecho esto. Javier apretó los dientes. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Ya era demasiado tarde. Aquella noche, en las noticias, se informó de la dimisión del candidato a ministro. El candidato a ministro Javier Pérez ha dimitido finalmente de su cargo. La Fiscalía solicitará una orden de prisión provisional por los presuntos delitos de soborno y falsificación de títulos. La voz del presentador relataba el suceso con calma. En la pantalla aparecía la imagen de Javier, esposado y con la cabeza gacha, en la modesta casa de 2 plantas de la Sabina. Sofía observaba las noticias. Fuera, la oscuridad había caído y a lo lejos se oía el sonido de las olas. Sofía, mirando la imagen de su marido en televisión, levantó su taza de té. El té caliente le bajó por la garganta. La primera fase de la venganza se había completado. Su marido estaba detenido y su suegra había perdido su fortuna. El poder y los contactos que los rodeaban se habían desvanecido de la noche a la mañana. Pero aún no había terminado. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Sofía. En la pantalla ponía el nombre de su marido, Javier. Debía de haber llamado durante el interrogatorio en la fiscalía. Sofía miró la pantalla un momento y luego pulsó el botón de aceptar la llamada. «Dígame». La voz de Sofía era tranquila. Al otro lado de la línea se oyó la voz temblorosa de Javier. Sofía, soy yo. Por favor, ayúdame. Si tú intervienes, puedes parar esto. Por favor». Sofía escuchaba en silencio. La voz de Javier se volvía cada vez más suplicante. «He hecho mal. Lo he hecho mal. Empecemos de nuevo. ¿Vale? Te lo perdonaré todo.
Así que, por favor. La comisura de los labios de Sofía se curvó ligeramente. ¿Perdonarme? Sí, sí, te lo perdonaré todo. Así que... Ah, interrumpió Sofía. Se ha equivocado. La voz de Javier se calló. Sofía continuó con frialdad. El que tiene que pedir perdón es usted. Y mi marido, Javier Pérez, murió hace una semana. Sofía, no vuelva a llamar. Sofía, tras decir esto, colgó, y después de dejar el teléfono sobre la mesa, miró la oscuridad de fuera. La justicia divina. El que la hace, la paga. Sofía respiró hondo. Sentía que el pesado fardo que había llevado en el pecho se aligeraba poco a poco. Pero aún quedaba una cosa. 150 euros. Tenía que devolver ese dinero. Sofía sacó del bolsillo los billetes arrugados. Los 3 billetes de 50 euros que había llevado consigo durante más de una semana. Ya casi estoy, susurró Sofía, mirando los billetes. El día del juicio final se acercaba. Pasó otra semana. El marido, Javier, había sido puesto en libertad bajo fianza y esperaba el juicio. Los periódicos no dejaban de publicar noticias que decían que se esperaba una condena de más de 10 años de cárcel por los delitos de soborno, prevaricación y falsificación de títulos. La caída del brillante candidato a ministro se había convertido en el espectáculo de todo el país. La situación de la suegra, Pilar, no era diferente. Sus 3 edificios en el barrio de Salamanca habían sido embargados y la multa por evasión de impuestos ascendía a varios millones de euros. Al salir a la luz todas sus propiedades a nombre de testaferros, no le Place quedó nada. De la noche a la mañana, había pasado de ser una nueva rica a una mendiga. Aquella tarde, llovía en la Sabina. Sofía estaba sentada junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia. Con una taza de té en la mano, miraba al exterior, absorta. La venganza se había completado, pero un rincón de su corazón seguía sintiéndose vacío. En ese momento, llamaron a la puerta. Toc toc. Unos golpes apresurados y bruscos. Sofía se levantó lentamente y se dirigió a la entrada. Al abrir la puerta, vio a 2 personas bajo la lluvia. Eran la suegra, Pilar, y el marido, Javier. Sofía entrecerró los ojos. La imagen glamurosa de los dos de hacía una semana había desaparecido por completo. El pelo de Pilar estaba empapado por la lluvia y le caía lacio. En su rostro sin maquillaje, las arrugas se marcaban profundamente y bajo sus ojos había unas profundas ojeras. La ropa que llevaba también estaba arrugada y sucia. Era difícil creer que fue la misma mujer que presumía con un vestido de alta costura en la fiesta de hacía una semana. Javier estaba aún peor. No sabía cómo había salido de la cárcel, pero su rostro estaba completamente demacrado. Había perdido tanto peso que le marcaban los pómulos y sus ojos, enrojecidos e inyectados en sangre, estaban hinchados. No quedaba ni rastro de la altivez del alto funcionario que había triunfado. Sofía, apoyada en el marco de la puerta, los miró desde arriba. ¿Qué pasa? Su voz era tranquila, una voz indiferente, ni fría ni cálida. Pilar fue la primera en hablar. Su voz estaba rota. Sofía, la suegra que nunca la había llamado por su nombre en 3 años. Siempre la había llamado tú, oye, o cosas por el estilo. Y esa persona, por primera vez, la llamaba por su nombre. Por favor, ayúdanos. No hay nadie que pueda ayudarnos si no eres tú. La voz de Pilar temblaba, y lentamente se arrodilló. Sus rodillas tocaron el suelo de hormigón mojado por la lluvia. He hecho mal. Lo he hecho mal. Te he tratado muy mal durante 3 años. Por favor, perdóname una vez. La cabeza de Pilar se inclinó hacia el suelo. Su frente casi tocaba el suelo mojado. Sofía la observaba sin ninguna expresión en el rostro. Javier también se arrodilló a su lado. Sofía, ¿qué es lo que quieres? Haré lo que sea.
Por favor, sálvame. Sí, esto sigue así. Tendré que pasarme 10 años en la cárcel. Las lágrimas corrían por los ojos de Javier. El hombre que una vez trató a su esposa como a una sirvienta, que la engañó con su amante y que planeaba divorciarse para casarse con alguien mejor. Ese hombre ahora estaba arrodillado bajo la lluvia, llorando. Sofía los miró a los dos, alternativamente. Los recuerdos de hace 3 años le vinieron a la mente. El día en que se casó y entró en esa casa, soñando con una felicidad sencilla. Quería formar parte de la familia de la persona que amaba, se entregó en cuerpo y alma. Se levantaba cada madrugada para cocinar, lavar la ropa, limpiar. Aunque se le agrietaran las manos y se le despellejaran las rodillas, nunca se quejó. Pero, ¿qué recibió a cambio? La comida apesta a pobreza. No tienes clase. No encajas en nuestra familia. Este es el pago por tus 3 años de servicio. Los 150 euros que le arrojaron a la cara y la espalda de su marido, que la ignoraba. Sofía metió lentamente la mano en el bolsillo. Los 3 billetes de 50 euros que había llevado consigo durante 2 semanas le tocaron los dedos. Estaban arrugados y gastados. El papel deshilachado. Sofía sacó el dinero. Los ojos de Pilar se clavaron en él. Eso, ¿se acuerda, suegra? La voz de Sofía era baja y tranquila. Hace 2 semanas me tiró este dinero a la cara, diciendo que era el pago por mis 3 años de servicio. El rostro de Pilar palideció. Lo recordaba. Y se acuerda de lo que le dije entonces, que se lo devolvería con intereses. Sofía se agachó lentamente. Se puso a la altura de Pilar. ¿Los intereses? Sus 3 edificios. Esos son los intereses. Es suficiente, ¿verdad? Los ojos de Pilar se abrieron de par en par. Sus labios temblaban. Sofía, con los 3 billetes de 50 euros en la mano, los desplegó frente a la cara de Pilar. Y este es el capital. Sofía soltó la mano. Los 3 billetes, arrastrados por el viento, cayeron sobre la cara de Pilar. Uno en la frente, otro en la nariz, otro en la rodilla. Los billetes mojados por la lluvia se pegaron a su piel. Pilar no se movió. Con la cabeza gacha, solo sus hombros se movían. No se sabía si lloraba o reía. Sofía se incorporó y miró a Javier. ¿Y usted? Javier levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y lluvia. A usted no tengo nada que devolverle, porque en 3 años no he recibido nada de usted. El rostro de Javier se contrajo. Sofía, por favor. Lo único que me dio fue indiferencia y traición. Así que eso mismo le devuelvo, dijo Sofía con frialdad. A partir de ahora no me importa lo que le pase en la cárcel, igual que a usted no le importé durante 3 años. La cabeza de Javier cayó sin fuerzas. No pudo decir nada más. Sofía los miró a los dos por última vez. La suegra y el marido, arrodillados bajo la lluvia. Hace una semana eran las personas que la habían echado como a un perro. Ahora le suplicaban por su vida, pero en el corazón de Sofía no había ninguna emoción. No sentía ni compasión, ni ira, ni tristeza. Solo un vacío de indiferencia llenaba su pecho. Quizás esa era la venganza más terrible. Sofía abrió la boca. Con este dinero, vayan a un balneario. Pilar levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y lluvia. Y lávense esa sucia codicia. La voz de Sofía era tranquila. Lo que apestaba no era mi comida, sino vuestra podrida alma. Desde el principio. Tras decir esto, Sofía se dio la vuelta. La puerta de la entrada se cerró. ¡Pum! Un sonido pesado resonó entre la lluvia. Fuera, los dos seguían arrodillados. La lluvia seguía mojando sus espaldas, pero la puerta no se volvió a abrir. Sofía volvió a la ventana y se sentó. Levantó la taza de té, ya fría, y bebió un sorbo. Un sabor amargo le bajó por la garganta.
Fuera, la lluvia arreciaba. Sofía, escuchando el sonido de la lluvia, cerró los ojos. Sentía que los 3 años de tristeza, ira y sed de venganza se lavaban con la lluvia. Ahora sí, de verdad, había terminado. Sofía respiró hondo. Sentía que el pesado fardo que llevaba en el pecho se desvanecía. Ahora, yo también tengo que vivir para mí, susurró Sofía. El sonido de la lluvia envolvió suavemente su voz. La venganza había terminado y un nuevo comienzo la esperaba. Pasó un mes. Una cálida brisa primaveral soplaba en la sabina. Las gaviotas sobrevolaban el mar y en el puerto se extendía el apetitoso olor a marisco a la plancha. El frío del invierno se había ido y el mundo se estaba volviendo un poco más cálido. El corazón de Sofía también. La modesta casa de 2 plantas había cambiado mucho en un mes. La pintura desconchada había sido renovada y la puerta oxidada también había sido reemplazada por una nueva. En el patio había pequeñas macetas y en ellas florecían las flores de primavera. Sofía estaba en el patio regando las macetas. El sol le calentaba los hombros. En el rostro de Sofía se dibujaba una sonrisa serena. La expresión fría y afilada de hace un mes había desaparecido, dejando paso a un rostro suave y apacible. En ese momento se oyó el sonido de la puerta al abrirse. ¿Está la señora López? Era el señor Balbuena. Sofía dejó la regadera y salió a recibir al invitado. Pase, señor presidente. ¿Qué? ¿Le trae por aquí? Solo he venido a ver cómo estaba, dijo el señor Balbuena, con una amplia sonrisa. Los dos se sentaron en una pequeña mesa preparada en el patio. Sofía le sirvió un té caliente. ¿Cómo se encuentra últimamente?, preguntó el señor Balbuena. Sofía, con la taza de té entre las manos, respondió: pues aquí, tranquilamente, cuidando las flores, leyendo, llevando una vida normal. Una vida normal. El señor Balbuena asintió. Sé lo mucho que ha sufrido, señora López. Ahora necesita descansar. Sofía sonrió y negó con la cabeza. ¿Solo descansar? No. Pienso empezar algo nuevo. ¿Algo nuevo? Los ojos del señor Balbuena brillaron de curiosidad. Sofía, mirando hacia el mar, continuó. Durante 20 años he estado solucionando los problemas de las élites políticas y económicas. Pero eso eran solo los problemas de los arriba. Ahora quiero hacer algo diferente. ¿Algo diferente? Quiero ayudar a la gente que ha sido tratada injustamente. La voz de Sofía era tranquila, pero contenía una firme determinación. En el mundo hay mucha gente como yo, que sufre injusticias y no puede hacer nada. Gente que no tiene dinero ni poder, no sabe a quién recurrir. Sofía dejó la taza de té. Quiero solucionar los problemas de esa gente, con mis contactos y mis habilidades. El rostro del señor Balbuena se conmovió. Señora López, es usted increíble. Una persona normal, después de vengarse, se dedicaría a vivir cómodamente. Sofía negó con la cabeza. Yo también lo pensaba. Pensaba que después de vengarme me sentiría aliviada. Pero cuando todo terminó, sentí un vacío en el corazón. Sofía miró las flores del patio. Así que pensé, ¿por qué tengo esta habilidad? ¿Solo para vengarme? No me lo pareció. Me pareció que la tenía para ayudar a la gente que, como yo, sufre sin poder defenderse. El señor Balbuena asintió con la cabeza. Si es así, la ayudaré. Si necesita algo, no tiene más que pedirlo. Gracias, señor presidente. Pero esta vez, quiero intentarlo por mi cuenta, dijo Sofía, con una sonrisa. Aquella noche, Sofía, sentada en el salón, abrió el cuaderno cuero negro. El cuaderno en el que había registrado los secretos de las élites políticas y económicas durante 20 años. Nombres, fechas, sucesos escritos en cada página. Con este cuaderno podía hacer temblar a España entera. Sofía fue pasando las páginas del cuaderno una a una,
Innumerables recuerdos le vinieron a la mente. Los días que pasó corriendo de un lado para otro para solucionar problemas. Los momentos en que recibió el agradecimiento de las élites con la cabeza gacha. En aquella época, Sofía era una sombra que trabajaba en silencio detrás de la gente brillante. Pero ahora era diferente. Sofía cerró el cuaderno y se levantó. Salió al patio y encendió un pequeño brasero. Las llamas anaranjadas empezaron a arder. Sofía miró el cuaderno un momento. Quemar. Este cuaderno significaba romper por completo con el pasado. Era una declaración de que ya no viviría como una eminencia gris. Sofía respiró hondo y arrojó el cuaderno al fuego. Las llamas empezaron a lamer el papel. La cubierta de cuero negro se encogió y las páginas se convirtieron en cenizas. 20 años de secretos se convirtieron en humo y ascendieron al cielo nocturno. Sofía, mirando las llamas, sonrió. Se sintió aliviada. Sentía que el pesado fardo que había oprimido sus hombros finalmente había desaparecido. Una semana después, en un callejón de la Sabina, colgaba un pequeño cartel: Consultoría Sofía. Un cartel sencillo, sin ostentación. Pero lo que ocurría dentro no era nada sencillo. La primera clienta fue una anciana del barrio. Una anciana que lloraba porque, después de cederle todos sus bienes a su hijo, la había abandonado en una residencia. Sofía le cogió la mano a la anciana y escuchó su historia. Y unos días después, la anciana pudo volver a su casa. El segundo cliente fue una pareja joven. Una pareja que, desesperada, había perdido todos sus ahorros en una estafa. Sofía, utilizando sus contactos, encontró al estafador y la pareja pudo recuperar su dinero. El tercero, el cuarto, el quinto cliente, todos fueron iguales. Sofía escuchaba sus historias y solucionaba sus problemas. No cobraba dinero. Solo a la gente con recursos les aceptaba algo de comida, productos de primera necesidad. El rumor se extendió rápidamente. En la Sabina vive una persona increíble. Si te han tratado injustamente, ve a verla. Soluciona cosas que ni la policía ni los abogados pueden solucionar. Sofía estaba muy ocupada, pero no se sentía cansada. Al contrario, cada día se sentía más plena. Poder ayudar a alguien. Poder secar las lágrimas de alguien. Eso era, para Sofía, la mayor alegría. Una tarde, Sofía estaba sentada en el espigón del puerto, mirando la puesta de sol. El sol rojizo descendía lentamente sobre el mar. El cielo se teñía de naranja, rosa y violeta. Las gaviotas volaban hacia la puesta de sol, graznando. Sofía respiró hondo. El olor a mar le llenó los pulmones. Una brisa salada y fresca le alborotó el pelo. De repente, recordó los últimos tiempos. Los 20 años que vivió como la sombra de la alta sociedad, los días en que se casó soñando con una felicidad sencilla, los 3 años que pasó siendo maltratada y despreciada, la noche en que la echaron con 150 euros en la cara, y el último mes que había dedicado a la venganza. Había sido una época turbulenta, pero no se arrepentía, porque gracias a todo eso, era quien era ahora. Sofía sonrió. Antes, era la nuera de alguien, la esposa de alguien, la secretaria de alguien, la sombra de alguien. Siempre había vivido detrás de alguien, para alguien. Pero ahora era diferente. Ahora Sofía era simplemente Sofía. Ni la nuera de nadie, ni la esposa de nadie, ni la sombra de nadie. Simplemente Sofía López. La Sofía López que dirigía una consultoría en La Sabina y ayudaba a la gente que había sido tratada injustamente. Esa era la vida más gratificante. El sol se ocultó bajo el mar. En el cielo empezaron a aparecer las estrellas. Sofía se levantó y se dirigió a su casa. Caminando portero, el callejón, tarareaba una canción. No recordaba cuándo fue la última vez que había cantado así. Al llegar a casa, vio a alguien en la puerta. Era la anciana
del barrio, con una pequeña maceta en la mano. La anciana a la que le había solucionado el problema con su hijo la semana pasada. Señora Sofía, esto es de mi jardín. Se lo he traído en agradecimiento. La anciana le ofreció tímidamente la maceta. En la pequeña maceta había unas forsythias amarillas en flor. Sofía sonrió ampliamente y cogió la maceta. Gracias, señora. La cuidaré bien. Después de que la anciana se fuera, Sofía dejó la maceta en el patio. Las forsythias amarillas se mecían con la brisa. Sofía, mirando las flores, pensó: esto es la felicidad. No era algo grandioso. No necesitaba vestidos de lujo, ni collares de diamantes, ni poder. Simplemente, así, de forma sencilla, ayudar a alguien y recibir el agradecimiento de alguien. Eso era la verdadera felicidad. Sofía, de pie en el patio, miró al cielo nocturno. Las estrellas brillaban, como si la estuvieran bendiciendo. Sofía susurró: no como la nuera de alguien, ni la esposa de alguien, sino como yo, Sofía López. Así es como mi vida es más plena. El viento sopló, alborotándole el pelo. El aroma de las forsythias se extendió con la brisa. La nueva historia de Sofía López no había hecho más que empezar. Si la historia de hoy les ha conmovido, aunque sea un poco, pueden volver a visitarme de vez en cuando. Si tienen un momento, dejen unas palabras de ánimo para la protagonista de la historia. Ese gesto podría ayudar a alguien a superar el día de mañana. Les deseo lo mejor para hoy y para mañana. Esto ha sido el baúl de las historias. Gracias.